que nosotros crezcamos con buena apariencia. Si usted la tiene, dese un golpecito así, sin desmayarse. Y qué hermoso es que le podamos añadir a ese crecimiento hermoso, físico, sabiduría. Recordaba que en mis tiempos, o sea, hace algunos años, pocos años, se criticaba mucho a las Misses, Miss Universo, y ahí nos dábamos cuenta que a nivel nacional tenían muy poca cultura, muy poco conocimiento, muy poca sabiduría. La belleza estaba a más, ya no dar más, pero cuando las ponían o les preguntaban algo, o los nervios hacían que se olvidaran de todo lo que sabían, o no sabían absolutamente nada. Entonces decíamos, mucha belleza, pero poca ardilla, poca sabiduría. Entonces no hay nada como crecer en una forma estable, permanente, equilibrada, en todos los aspectos de la vida. Entonces hoy vamos a ver el crecimiento, el desarrollo en lo mental, que es en sabiduría. Y vamos a seguir viendo el pasaje de Lucas 2:40, donde nos habla de Jesús. Él es nuestro modelo de vida. Y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Hasta ahí podemos leerlo hoy. Entonces, si el niño, ¿qué dice? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. O sea que, pues, en resumidas cuentas, no es más importante la belleza física, sino complementarla, pues, con sabiduría aquí. Veíamos la semana pasada que es necesario, pues, que el hombre nazca primero, crezca y se fortalezca. Veíamos también que un nacimiento o nacer por nacer no es lo más importante, sino que hay que crecer, que no es tan provechoso quedarse enanos, y que la vida Dios la diseñó para que sea una empresa, sea una iglesia, sea una persona, corra por la línea del crecimiento a través de una ley natural o bíblica. Entonces debemos de crecer en todos los sentidos. Y dile a tu hermano de junto, por cierto, para que te despiertes. El niño ya nació, ahora hay que dejarlo crecer. Y ahora en sabiduría. Nos llegamos a una frase espectacular. Repites conmigo: hay que crecer, y fortalecerse, y tener sabiduría para permanecer y ser estables y trascender en el mundo como Jesús. Jesús, el tan afamado Hijo de Dios, fue conocido por el imperio más poderoso de la tierra, el romano, a tal grado que sus milagros, sus misericordias, sus palabras llenas de espíritu y de vida llegaron a ser conocidas aún por el mismo César de su tiempo, que cuando muere, dice el César: hoy ha muerto el hombre más benévolo del mundo. Entonces, Jesús fue un hombre que trascendió en la historia, que marcó la historia antes de él y después de él.
Jesús es un hombre que impactó el mundo, y aún al mundo griego, que estaba lleno de grandes filósofos. En su hora y en su momento, él, con dichos suaves, palabras sencillas, cautivó los corazones del mundo, aún del extranjero. Eso es lo que Él quiere para nosotros en este día, que hoy aprendamos a crecer, a fortalecernos y a llenarnos de sabiduría para trascender en este mundo, pero ante todo para permanecer y ser estables. Hoy vamos a aprender bien estas dos palabras: el permanecer y el ser estables. Entonces dice la Escritura en el versículo 40 que el niño se llenaba de sabiduría. Una definición de sabiduría es saber poner en práctica lo que has aprendido, poner en práctica lo que conoces, lo que sabes. En uno de los mensajes de Navidad hacía alusión a una frase de un estadounidense que decía: la iglesia norteamericana no necesita más saber acerca de la Biblia, lo que necesita es aplicar lo que sabe. De nada nos sirve a nosotros conocer mucho si no lo aplicamos en nuestra vida. Ahora sí que seríamos poco sabios hablar teóricamente de muchas cosas, y cuando nos toca enfrentar una circunstancia o tomar una decisión importante, no la tenemos. Y entonces aquí hay dos frases muy buenas para mencionar. Repites conmigo: puedes tener mucho conocimiento, pero si no vives lo que enseñas, de nada te sirve. Y esto pues lo que le pasó a la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana, en un contexto si vago o preciso, la sociedad norteamericana vive siempre entre dos dilemas. Vive con una doble moral. Se la aplica al mundo, pero ellos se otorgan los permisos más increíbles. Ellos no viven lo que predican, ellos no viven lo que dicen. Entonces, tu vida y la mía debe de ser frontal. Debe vivir lo que conoce, porque conocimiento es para vivir mejor. Yo adquiero un conocimiento y lo aplico inmediatamente en mi vida. Si no, no sirve para nada ese conocimiento. Un conocimiento me va a llevar a vivir mejor de lo que yo estoy viviendo. Hay otra frase, repites conmigo: si no sabes poner en práctica lo que dices que sabes, es carecer de sabiduría. Gracias. El diccionario también dice o pronuncia su definición acerca de la sabiduría. Dice: sabiduría es el cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Es el cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Yo hacía una remembranza y recordaba a un beisbolista, O.J. Simpson, un moreno, un negrito, raza negra. Este llegó a ser muy famoso
en los 70s, en los 80s, y al final de su fama mató a su esposa. Y su sociedad o la sociedad norteamericana lo criticó, lo juzgó severamente. El rey Juan Carlos es un rey anciano, al cual en estos últimos tiempos o años de su vida se le han descubierto muchas amantes. Y a tal grado llegó esto que se divorció de la reina Sofía. Y fue también severamente criticado. Maradona, un futbolista argentino, alcanzó mucha fama, pero después entró en ciertas situaciones de drogadicción, también de golpes hacia su esposa y uno que otro beso con hombres. Entonces, como que no sé qué le pasa al hombre, y me refiero a la mujer también, que ya entrada a una edad como que pierde el comportamiento, como que se desvirtúa todo lo que ella vino proponiendo, la persona vino proponiendo, el estilo de vida que en Jesús estaba. Y entonces como que después ya no guardan ese comportamiento. Entonces la definición del diccionario hace que nosotros descubramos esto. Entonces dice, es el cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Entonces estos personajes de los que les he hablado, y hay muchísimos más, han vivido pues sin sabiduría. No han conocido que sabiduría es el cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Por eso siempre hablaremos que Jesús es el modelo a seguir, es el modelo intachable, es el modelo más puro, más limpio que el hombre pueda adoptar para su vida. Y así es de que después de que venga un predicador de reconocimiento, vamos a llamarle a una serie, ya la tenemos en mente, Follow Jesus, siguiendo a Jesús. Porque Jesús es el modelo, es el candidato que debe estar en tu mente y en tu corazón, digno de imitar. Ahorita vengo un poco quietecito porque venimos llegando de un viaje que era muy posible que no llegáramos. Fuimos a ministrar a Aguascalientes, y allá se nos descompuso el coche. Y entonces la veíamos muy difícil de resolver, tiraba el agua continuamente, no nos podíamos desplazar, mucho menos a distancia. Olía siempre caliente, que se estaba hirviendo. Y unos ángeles que tenemos por parte de Dios supieron de la situación y se trasladaron desde aquí y nos regresaron. En toda la madrugada veníamos manejando. Desde la 1:45 que ya salimos, él comenzó a componerlo y era la rotura de una manguera, pensando que fuera bomba de agua, etcétera. Entonces no pude dormir en algunas noches de las que estuvimos pensando en la situación, pero ahí experimenté que en verdad nuestro Dios es un Dios muy sabio, que sabe guiarnos, sabe conducirnos, y cuando estás a punto de romperte, Él te dice, espérate, porque tú me sirves y yo cuidaré de ti. Y entonces estas personas llegaron allá, me compusieron el problema, nos compusieron el problema y pudimos regresar, aunque no hemos dormido. Pero estamos aquí
porque tienes tú y tengo yo a un Dios que todo lo puede. Lo decía bien Aarón. Entonces, es muy hermoso, muy bello seguir sus pisadas, porque en ellas encontraremos sabiduría. Entonces, la frase del diccionario es: sabiduría es el cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida, y que por falta de esta, de sabiduría, nos llegan a venir enfermedades físicas como mentales, que nos debilitan y desestabilizan. Y solamente nos dedicamos a vivir sin provecho, sin beneficio en esta vida. Normalmente el hombre nace y crece y se fortalece, pero cuando es grande, repito lo que ya dije, se desconvierte, se desfigura, no sabe permanecer y ser estable. Repites conmigo otra frase: en el desarrollo o crecimiento, lo principal no es permanecer, sino ser estable. Veíamos la semana pasada que nosotros como padres debemos echarle una mirada de padre a nuestros hijos, al negocio, porque por regla general, por ley natural, por ley bíblica, todo lo que nace tiende a crecer. Por lo tanto, así como decíamos hace 8 días, que el hombre con su lupa, haciendo la de Sherlock Holmes o el inspector Gadget, tiene que estar vigilante de sus hijos que crecen. Y decíamos que crezca y se fortalezca nuestro hijo, nuestra hija, pero ahora le añadimos también en sabiduría, que se llene de sabiduría, que crezca en sabiduría. Es decir, vamos a mantenernos un ojo bien puesto en nuestros hijos y ver lo que leen, lo que oyen, los amigos con los que se relacionan, con los que trabajan, para cuidar de ellos y que ellos lleguen a hacer las obras modelos del Padre Celestial, para que cada uno de los hijos cumpla el sueño para el cual fue enviado a nacer. Y decíamos que por descuido nuestro, algunos están en una prisión de nuestra república o de Estados Unidos cuando se han ido de para allá. Otros más están en una clínica, enfermos si de SIDA o de alguna otra enfermedad. Y otros más agarrando el vicio por no tener una mirada de padre. Debemos cuidar entonces el crecimiento tanto físico como mental de los hijos. Y aquí está lo importante: en ese lapso de crecimiento debes checar que esté llenándose de sabiduría. ¿Para qué? Para que su vida sea estable y permanente. De no hacerlo, tu empresa, sea cual sea, cuando sea grande en tamaño, pero no crezca en sabiduría, va a sufrir las consecuencias
de la falta de esta. Hay decisiones muy importantes que como padres tomamos, si con los hijos, si con el negocio, si con la escuela, etc., con la carrera profesional que ellos han de decidir, pero que por falta de sabiduría en nosotros llegamos a tomar malas decisiones y le decimos al hijo, tú sé como yo, cuando que nuestra vida está más llena de errores que de virtudes, que de aciertos. Entonces debemos de llenarnos de sabiduría para saber guiar a los hijos y que estos den contundentemente en el éxito que el mundo llama. Desde su niñez Jesús entraba en contacto con su Padre y su palabra. Se dice entonces que el niño lo cultivaba en cuestión de religión la madre hasta los 5 años. Después lo enviaba de los 6 a los 12 a la escuela. Y Jesús escudriñaba las escrituras. Y Jesús crecía en sabiduría. Y además era muy notable su sabiduría, tanto que disputó con los ancianos de la ley, conocedores de la palabra de Dios, de las escrituras. Y entonces Jesús crecía en sabiduría, porque él entró en contacto con su Padre y sus palabras, porque además en ella se encontró una renovación en su entendimiento. Dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis, o sea, no tomes forma a este siglo, sino transfórmate en tu mente, sino transformaos en vuestro entendimiento, que son pensamientos, que es mente. Y asimismo, cada uno de nosotros debe de seguir esa misma línea. Debemos de escudriñar las escrituras, pero además algo importante nos muestra la escritura. En Juan 7:15 nos va a hablar que Jesús maravillaba con su sabiduría. Y decían, ¿cómo pues este puede saber si nunca fue a la escuela? Escúchenlo. Para llegar a ser reconocido en Israel, para llegar a ser dotado de sabiduría excelente, extraordinaria, más allá del promedio, se dice que cuando el niño, después de los 12 años, tenía aptitudes para llegar a ser maestro de la ley, los mismos maestros lo candidateaban y le decían, ven, múdate a mi casa, que yo me reproduciré en ti. Y como esto no pasó en Jesús, o sea, Jesús prácticamente fue a la primaria nada más, y de ahí se cultivó en el conocimiento del gobierno que existía y de la economía que se movía, y llegó a ser tan acertado en los comentarios que llegó a agudizar, a poner en filo la vida de muchos. En Mateo 1, cuando habla de su nacimiento, dice que él será el salvador de su pueblo, Israel, en las palabras de ese anciano que lo tomó. Y además dice algo importante, será para caída de muchos. Sus palabras eran filosas, sus palabras eran certeras, sus palabras incomodaban porque estaban llenas de verdad. Entonces, la vida del creyente en mis tiempos, cuando recién me convertí a él, se decía que la vida del creyente era una vida ignorante, porque no conocía más que su Biblia, su libro negro.
Pero esas generaciones que tenemos hoy en día son personas normalmente profesionistas. Aquí hay muchos profesionistas. Son personas que han leído más de la Biblia. Son personas que se siguen cultivando. Entonces, realmente el cristiano o el creyente no es una persona ignorante. Tiene, por lo tanto, mucho que dar en el grupo donde se desarrolle cada uno. Cada uno de ustedes muestre lo sabio que es. Hay que ver novelas. Hay que ver las noticias, hay que oírlas, hay que documentarnos con otros libros, hay que documentarnos con el periódico, sin hacer mucho caso a la nota roja, batida de sangre. Pero tu vida la tienes que cultivar, como fue Jesús, como lo hizo Él, para poder entonces dar una gran nota en la humanidad y ser recordado por todos, por los que lo amaron y también por los que lo odiaron. Jesús tenía un conocimiento de las cosas y cuando había que comentar algo lo hacía con mucha sabiduría. Su sabiduría nos enseña que decir algo por solo comentarlo es muy diferente a comentar algo con sabiduría. Dos personas pueden hablar del mismo tema con el mismo grado de conocimiento, pero uno de ellos le agrega sabiduría y ya marcó la diferencia, y una diferencia abrumadora. Repites conmigo: hay que crecer y fortalecerse y tener sabiduría para permanecer siendo estables y trascender en el mundo, en la historia, como Jesús lo hizo. Ahora sí que dijo alguien, un personaje cómico, una caricatura que todos conocimos. Eso es todo, amigos. Que Dios les bendiga.